Bien, vamos con el concepto de distancia de un punto a un plano. Vamos a ver dos métodos matemáticos para hallar la distancia de un punto a un plano. Vamos a ver la fórmula tradicional que ya vimos en la geometría en el plano. Cuando en el plano hallábamos la distancia de un punto a una recta, podemos utilizar una fórmula similar. Y vamos con el método 2 mediante producto escalar. Concepto sencillo. Nos centramos. Vamos a empezar por el método 2. Motivo. Mirad. Esta fórmula nos va a resultar familiar. Si yo tengo un punto P de coordenadas P1, P2, P3 y en este caso tengo un plano cuya ecuación general es la que aparece en la lámina, nosotros ya conocíamos una fórmula que nos daba la distancia de un punto a una recta y era similar a esta. Si se trata de la distancia de un punto a un plano, prácticamente es la misma fórmula. Sustituyo las coordenadas del punto P1, P2, P3, en este caso en la ecuación general del plano. Quedaría A por X, en este caso P1, más B por Y, en este caso P2, y más el valor de C, sustituyo Z por P3, más el término independiente. En el numerador, el valor absoluto de esa expresión, partido de la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Coeficientes de la ecuación general del plano. Pero repito, esta fórmula se deduce de la que vamos a deducir en el método 2. Nos van a decir, la distancia de un punto a un plano es igual a esa expresión matemática. Es decir, aparece un producto escalar de un vector normal por un vector AP dividido entre un vector normal. Vamos a ver de qué va esto. Mirad. Vamos a suponer que tengo un plano. Lo tengo simbolizado en la lámina. Plano pi. El punto del cual queremos hallar la distancia, hemos dicho que es el punto P. Supongamos que es ese. En razonamiento. La distancia de un punto al plano va a ser lógicamente la perpendicular que va desde ese punto hasta dicho plano. Se supone que forma un ángulo de 90 grados con el plano. ¿Cómo podremos hallar el valor o longitud de ese segmento? De la siguiente forma. Voy a tomar un punto del plano pi. Voy a llamarlo punto A. En este caso concreto se trata de ese punto. Podéis tomar el que os dé la gana. Tenemos el punto A. Voy a trazar un vector normal, es decir, un vector que sale de ese punto y es perpendicular al plano. Es el famoso vector normal. Se trata de ese vector rojo. Lógicamente, si es un vector normal, va a formar de la misma forma 90 grados con dicho plano. Van a ser paralelos. Sigo razonando. Si yo tomo el vector que va desde A hasta P, es el vector que estoy marcando en este momento, dado que estas dos líneas son paralelas, este ángulo va a ser exactamente igual a ese ángulo. Si a dos rectas paralelas le cruzo una recta secante, recordad, esos ángulos tienen que ser iguales. Si yo planteara en este momento el producto escalar de este vector normal por ese vector AP, n por el vector AP por definición es igual al módulo del vector n por el módulo del vector AP y por el coseno del ángulo que forma. Pero mirad qué curioso, porque esta expresión matemática precisamente es la distancia. Trigonometría sencilla, mirad. Si yo tomara de referencia este triángulo que estoy señalando, se trataría de un triángulo rectángulo, ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados. Si tomo este ángulo de referencia,
el coseno de alfa en este triángulo que estoy marcando va a ser igual al cateto contiguo, que es D, la distancia, dividida entre la hipotenusa, que es AP. Es decir, el módulo del vector AP es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. AP está dividiendo, hemos dicho, el módulo de ese vector. Si paso a la expresión multiplicando, me queda el módulo de AP por el coseno de alfa. Repetimos, esa expresión es la distancia. Si despejo esta expresión, que es la distancia, el módulo del vector n pasa dividiendo, llegamos a esa expresión. Hemos deducido que la distancia de un punto P a un plano pi es igual a esa expresión que aparece en la lámina. Y, como dije anteriormente, para llegar a la fórmula del método 1 es muy sencillo. Vamos a recordar algunos pequeños detalles. Mirad, el vector normal surge de forma inmediata de la ecuación general del plano. Si esta es la ecuación general del plano, los coeficientes de dicha ecuación, a, b y c, son las coordenadas o componentes de ese vector. Como tenemos que hallar el módulo del vector, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, raíz cuadrada. Es decir, se trata de que si sustituyo estas expresiones por sus correspondientes coordenadas, opero la expresión y llegamos a la famosa fórmula del método 1. Resumen al contenido del vídeo: distancia de un punto a un plano. Sencillo. Mediante este pequeño esquema, deducimos a partir del producto escalar de este vector normal por ese vector AP que la distancia del punto al plano es igual a esa expresión, que a su vez, repito, sustituyo la expresión por las coordenadas de cada vector y llegaríamos a la expresión inicial. Vamos a hacer algún ejercicio para hallar distancias de un punto a un plano. Tema concluido.